Hola, hola, hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Es un placer dirigirme a cada uno de ustedes. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que usted mira este video. Gracias por acompañarnos. Ya estamos en la clase número 18, semana 5, y es un placer para dirigirnos a ustedes este día miércoles, y esperamos que Dios le guíe en este día y nos pueda también seguir enseñando a través de su palabra. Entonces vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis, y cualquier pregunta ahí se la pueden estar enviando al hermano Ronald Laya. Él es el encargado de la escuela bíblica. Y todas las preguntas las envía a usted y las vamos a ir contestando en la clase por Zoom el día domingo. Así que hoy vamos a ver esto. No sé si vamos a lograr ver las 4 preguntas, pero vamos a enfocarnos en algunas acá. ¿Por qué el diablo nos tienta? Ese era nuestro contexto. Ya habíamos, esto lo estudiamos en la clase anterior. ¿Por qué el diablo nos tienta? Ahí vimos varias características. Si quieren, si no lo han visto, entonces lo pueden ver el video anterior. Y ahí vimos por qué el diablo nos tienta y cuáles son las características del diablo. Y podemos hacer un resumen, ¿verdad? Que el diablo quiere que nosotros pequemos y quiere que pequemos en contra de Dios. Entonces también esa es una de las motivaciones del diablo por la cual él nos tienta también a nosotros. Vamos a estudiar la pregunta. ¿Es correcto cómo respondió Eva al diablo? ¿Cómo Eva pudo haber resistido la tentación? ¿Podemos nosotros vencer la tentación? ¿Y cómo? O sea, Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, y ya estaba todo. Ya no pudieron haber tenido elección Adán y Eva. Bueno, vamos a estudiar eso, y cómo ella pudo haber resistido, y cómo nosotros también podemos haber resistido, porque vamos a aplicarlo así también a nuestra vida, esa pregunta. ¿Yo resisto la tentación o no? ¿No tengo argumentos para resistir la tentación o sí tengo argumentos? Ese es el punto que queremos llevarlos en esas preguntas. Entonces, ¿es correcto cómo Eva respondió al diablo? Esa es la primera pregunta. ¿Es correcto cómo Eva respondió al diablo? ¿Cómo así? Estamos en nuestro contexto, estamos en Génesis 3. Si no ha leído el capítulo, por favor léalo y vamos a ver el contexto ahora, para tener ahí todo el panorama. Pero, ¿a qué se refiere esto? Bueno, vamos a leer el texto, porque hubo una pregunta del diablo. Dice Génesis 3, del 1 al 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí, ¿verdad? Había una serpiente, era astuta, más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. O sea, también Dios hizo a la serpiente. Y la serpiente le habló a la mujer. Esta pregunta también la mencionamos allí, ¿verdad? Anteriormente. Creo que fue el día miércoles. ¿Usted se hubiera asustado si un animal le habla? Yo me hubiera asustado si un animal me habla. Bueno, eso lo contestamos ahí. Entonces, y la pregunta de la serpiente fue esta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí Moisés no hace una referencia a quién es la serpiente, pero en el contexto de toda la Biblia, estudiamos la clase anterior de que sí podemos determinar quién es la serpiente. Entonces, pero lo que vamos a analizar hoy en el texto, esta pregunta es, ¿cómo fue correcto lo que respondió Eva al diablo? ¿Han analizado ustedes esos dos textos? Porque la respuesta de la mujer fue, y la mujer respondió a la serpiente, 3:2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cómo miran ustedes esto? ¿Es igual a la orden que Dios le dio a Adán o no? Bueno, vamos a analizar el texto, vamos a comparar la respuesta de la mujer a la serpiente con
la respuesta que Dios le había dado a, la orden que Dios le había dado a Adán. Vamos a primero ver esto. Dios permitió que el diablo tentara a Eva. O sea, no fue que el diablo se salió de su autoridad y tentó. O sea, es más que Dios y sobrepasó la autoridad de Dios. No, en ningún momento. No lo aparece en el texto, pero sí sabemos que el diablo está limitado al poder de Dios. Y cuando Dios le da autoridad, él actúa. Pero cuando no tiene la autoridad, él no actúa. Entonces, ¿dónde lo vemos esto? Bueno, en el libro de Job. Job, él sufrió unas pruebas y demás, y Dios permitió que el diablo le tocara, lo tentara. Entonces, pero analizamos la vez pasada, ¿verdad? Que Dios no quiso limitar la obediencia de Adán y Eva. Ellos decidieron obedecer o desobedecer. Tenían todo la capacidad o la aptitud para decir sí, sí obedezco, o decir no, voy a desobedecer. Entonces ellos tenían, y en el contexto de Génesis 3, estamos hablando de eso, ¿verdad? El poder decidir obedecer o desobedecer a los mandamientos que Dios da. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Adán y Eva eran puros. Sí, ellos eran puros, no tenían conciencia de pecado, no sabían qué era lo malo. Entonces, no pudo venir una influencia interna, como tenemos hoy en día, que somos atacados por la carne, nosotros mismos, el mundo, nuestro exterior, y Satanás. Tenemos esas tres áreas en que el cristiano es atacado. Entonces, pero en el caso de Adán y Eva, ellos eran puros, entonces no tenían esos deseos. La Biblia lo menciona como concupiscencia. Después lo podemos estudiar. Dios permitió que el diablo utilizara un animal y que ese animal articulara sonidos. Esta es una historia que para muchos inconversos ateos no tiene una realidad, no le entienden ellos. En Corintios se menciona, ¿verdad?, que para el inconverso, para el hombre natural, para las personas sin Dios, esto es locura. No pueden entender cómo sucedió esto. Pero en el contexto de la Biblia, nosotros podemos decir, Dios lo permitió. Dios dijo, sí. ¿Cómo pudo hablar? Bueno, hay dos animales que se mencionan en la Biblia que hablaron. Uno de ellos es en Génesis 3. Entonces, ahí pueden buscar ustedes el otro. ¿Cuál fue el otro animal que articuló sonidos audibles para una persona? En la Biblia se menciona. Entonces, el diablo cuestionó la bondad de Dios. El diablo dijo, ajá, ¿con que Dios les ha dicho? ¿Con que Dios les dijo esto? Sugiriendo que era un Dios estricto, egoísta, y que no quería compartir el bien con ellos. Eso fue lo que el diablo pudo estar sugiriendo. Y agregó una duda. Ah, ¿Dios les dijo esto entonces? Eva, en lugar de asustarse, como mencionamos anteriormente, en lugar de asustarse con la serpiente, ella dijo, es un mensajero de Dios. Cuidado ahora, porque el diablo se disfraza como ángel de luz, lo vemos en 2 Corintios 11:14. Entonces, cuidado con aquellas personas que dicen, ¿verdad? Un ángel me lo reveló, o tuve una revelación de Dios. Cuidado. Vemos en nuestro contexto, en Hebreos 1, que ahora Dios habla solamente a través del Hijo, a través de la Biblia, a través de lo que ya está escrito. Entonces, cuidado, ¿verdad?, con personas que dicen, no, vengo de parte de Dios. Cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, entonces, viendo este panorama, vamos a comparar la instrucción original en Génesis 2, 16 y 17. ¿Qué dice? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás. Ciertamente morirás. Entonces, ustedes lo pueden, ¿verdad? Pueden decir, ah, no, pero era igual. Ojo, no era literal, como, ah, pero no hay problema en que no sea literal, porque ella usó la idea. El detalle, ¿cuál es? Agregarle algo a la palabra de Dios. Es el intento del hombre a través de todos los tiempos, agregarle a la palabra de Dios y decir, no, es que la Biblia no dice eso, la Biblia quiere decir esto, o la Biblia es esto, y algunos se van al extremo de ser legalistas y decir, no, es que no está en la Biblia, pero así hay que hacerlo. La tradición lo dice, tal persona lo dice, y agregarle a la Biblia. Ojo, eso no es correcto. En el libro de Apocalipsis vemos consecuencias para el que agrega algo a la Biblia. Y lo que Eva también se pudo estar escudando es, yo soy más justa que Dios. Porque dice ahora que no, la excusa de Eva fue, no le tocaréis, pero la advertencia original era, no comáis, porque ciertamente morirás. No había un tocaréis ahí, ¿verdad? Entonces, ella quería salvarse su propia forma, quería tener su propio argumento, su propia ley, salvarse según su pensamiento. Ella dijo, no, con que no lo toque. O está el otro extremo, decir que, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El hecho de decir que Eva era inocente y pensó, ¿verdad? Que, no lo voy a tocar porque es veneno. No podemos decir si sabía, si existía o no el tema del veneno o algo así, ¿verdad? Algo venenoso. Bueno, pero vamos a hablar de eso ahí en la siguiente diapositiva. El hecho de tener que agregarle a la palabra de Dios, eso incluye el legalismo, incluye y nos lleva a pensar que Dios no nos cuida, sino que nos pone una carga, nos pone un límite. Y decir, es que Dios no, la Biblia dice esto, y pero es que yo quisiera hacerlo. Cuidado ahora, cuidado. No es una carga, sino que es un cuidado que Dios nos pone. Y los límites son para eso, para cuidarnos. Y cuidado ahora, habíamos mencionado esto, querer aparentar ser más espirituales y poner legalismo y poner cosas, y en el caso de Eva, o ser ingenuo y decir, no, con que no le toque está bien. Algunos pueden decir, es ignorancia. Entonces están estos dos extremos. El legalismo por un lado y la ignorancia. Decir, no va a pasar nada. O no sé qué es. Ambas cosas no ayudaron contra la tentación. ¿Por qué? Porque el pecado vino. Eva pudo argumentar, es que yo soy más espiritual y no le voy a tocar. O pudo haber pensado Eva, no, es que no sé qué es morir. Como les mencioné ahora, no sabemos si Eva sabía que el árbol, o ella pensó que el árbol era venenoso y por eso no tenía que tocarlo. O no sabemos si ellos tenían una completa conciencia de que era morir, de que sabían que iban a morir, o qué significaba la advertencia de Dios en Génesis 2. Pero ella siguió escuchando a la serpiente. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos dice, mira, no, la Biblia dice eso, pero mira, vos podés hacer esto? Cuidado, ¿verdad? Cuidado. Ella siguió escuchando. No se fue. Eva no se fue, sino que se quedó ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar el argumento. Cuidado ahí. Cuidado con las personas que nos aconsejan hacia lo malo. Ese sería uno de los puntos ahí. Tenemos una libertad para hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra libertad. No, pero esa no es libertad. Bueno, la Biblia dice en Juan, ¿verdad? Que esa libertad nos va a hacer verdaderamente libres, no nos va a hacer esclavos del pecado. Entonces, no, una consideración, no tenemos que enfocarnos en las cosas que no podemos hacer, o en las cosas que no tenemos. Es que no puedo salir ahorita por el COVID. Es que me hace falta esto. Es que si tuviera esto, estaría tranquilo. No. Lo que sí tenemos que hacer es enfocarnos en lo que yo puedo hacer para Dios. Enfocarme en lo que Dios ya me dio.
Bueno, gracias a Dios porque tengo salud. Ah, se me quitó la salud. Gracias a Dios porque ya estoy bien. O Dios, confío en que tú vas a hacer lo mejor. Entonces, no enfocarme, ay, si aunque sea tuviera tal situación, si aunque sea tuviera esto, recursos materiales o algo, si aunque sea supiera esto, tuviera estos estudios, ahí sería completo. No, enfocarme en Dios, en lo que Dios ya me dio, en donde Dios me tiene. No buscar más allá, no buscar más allá. Aquí, ¿verdad? No estaba esta pregunta ahí en la lista original, ¿verdad? Pero ¿qué le sugirió el diablo a Eva? Hubo una sugerencia del diablo, sí, después en el versículo 4, en las palabras del diablo, venían algunas consideraciones, algunas implicaciones. Entonces vamos a leer la respuesta del diablo, ahora ante la respuesta de Eva, una contrarrespuesta también ahí, entonces dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La respuesta de Eva le agregó algo a la Biblia, pero dijo, no, vamos a morir. La serpiente dijo, Eva, no vas a morir. Eva, no. ¿Qué implicaciones tiene esto? Contradecir a Dios. Eso es lo que hace el diablo, contradecir a Dios. Y dice, no. Hacer quedar a Dios como mentiroso. No, Dios no sabe. No, Dios está equivocado. No, Dios los engañó. Dios los engañó. Y asumir que Dios no sabe todas las cosas. No, es mentira, no van a morir. Ese fue el engaño de la serpiente. Ese fue el engaño de la serpiente. Y si buscamos ahí en Primera de Juan, eso nos va a dar respuesta para las otras que dice, Primera de Juan 2:16, porque hay los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, querer, ¿verdad? Querer tener un deseo de poder. Aquí en el 5 se amplía más esto, sino que sabe Dios. La serpiente dijo, ¿verdad? No, no van a morir. Y ahora en el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Después de haber leído el versículo 3, vemos acá que el argumento del diablo es, Dios los engañó. Dios no sabe qué es lo mejor para ustedes. Dios es malo. Los está limitando a ustedes. No van a morir, sino que Dios sabe, y ahí viene otra vez el argumento, ¿verdad? Vuestros ojos van a ser abiertos. Van a ser como Dios. Van a saber el bien y el mal. Entonces, una implicación era que, Dios los está limitando porque Dios no quiere que ustedes sean iguales a Él. Pero imagínate, Eva, tú vas a tener el poder, tú vas a tener la autoridad, vas a tener conocimiento completo. Imagínense la seducción, ¿verdad? Del diablo a Eva, ¿verdad? Tener poder ilimitado, van a ser como Dios. Vas a poder, Eva, hacer una nueva creación. Ahí hablamos de algunos muchachos, ¿verdad? Ryan decía, Eva le va a poder poner nombre a todos los animales de nuevo, porque no le gustó el nombre que Adán les puso. Puede hacer algo nuevo, diferente. Imagínense tener ese poder, ¿verdad? Ser igual que Dios. El deseo de ser igual o mejor que Dios. Hay medios diferentes. Vamos a estudiar en la próxima pregunta el día viernes esto. ¿Es bueno o es malo ser igual a Dios? Vamos a ver. Y otra de las sugerencias del diablo era, van a poder conocer, van a tener sabiduría, van a saber el bien y el mal, van a tener ese conocimiento. Entonces, Eva respondió de una forma, nosotros sabemos cuál es el destino de ellos, cuál fue la respuesta, pero hay también una pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo respondemos nosotros ante las tentaciones?
Imagínense la tentación la tentación del diablo fue: Eva, vas a tener autoridad. Eva, nadie te va a poner límites. Eva, no van a tener castigo, no van a morir, no van a morir. Allí está el engaño del diablo hacia Eva, el engaño del diablo a Eva. Entonces, y les mencionaba ahora, muchas veces nosotros también actuamos así. Y, no, mira, ve, hagamos esto así. Nos podemos arreglar de una u otra forma. ¿Han escuchado eso? ¿Usted cómo me puede ayudar? Sugiriendo ahora hacer algo malo, hacer algo indebido. Ayudémonos, pues, ayúdame, mire, ve, que yo sé que hice algo malo. A algunos pasa ahora con el tema de los policías, ¿verdad? Yo sé que hice algo malo, pero ayudémonos, mire, ayúdame y yo le ayudo. Ojo, ahora, cuidado. No, mire, nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Estamos escuchando ahí, ¿verdad? Sugerencias. Mire, es que la empresa lo necesita, tiene que hacer esto por nosotros. Mire, no, tiene que hacer fraude, tiene que inventar algo, tiene que mentir, tiene que hacer algo. Bueno, el ataque del diablo es el mismo siempre. El ataque del diablo es el mismo. Así que nosotros tenemos que tener argumentos. ¿Cómo pudo responder? En el caso de Eva, ahora, ¿pudo haber resistido Eva a la tentación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pudo haber resistido Eva? Y la pregunta no solo es hacia Eva en la parte de historia, sino también para nosotros. ¿Podemos nosotros vencer la tentación? ¿Tenemos argumentos nosotros para decir no a la tentación? Y la pregunta que mirábamos ahí al final, ¿es correcto querer ser igual a Dios? ¿Es un deseo o un anhelo puro, sincero? ¿Cuál nos lleva a una consecuencia equivocada? ¿Cuál de los deseos de querer ser igual a Dios? Entonces, bueno, lo vamos a estudiar en la próxima clase, si Dios lo permite, ya nos pasamos del tiempo, entonces vamos a terminar acá, pero diciéndole, ¿podemos vencer la tentación? Sí, alguien ya lo hizo. Y ya lo hizo por nosotros. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Él nos puede ayudar. Así que, bueno, busquemos a Dios y pensemos en qué argumentos podemos utilizar para vencer la tentación. Y cada quien sabe cómo la tentación viene. Tal vez algunos, el deseo está hacia lo económico, tener posesiones terrenales. Otro puede ser la autoridad. Es que ahora me van a llamar de este título es el que yo quiero y hago todo lo que quiera para llegar a eso. No, le pueden engañar así. No, mire, tiene que hacer esto porque usted sabe, usted quiere ser el mero mero de aquí, entonces tiene que hacer esto, tiene que ser cómplice, tiene que hacer esto. O los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida, lo que leíamos ahí en Primera de Juan. Lo vamos a profundizar un poquito más cuando miremos cómo poder vencer la tentación. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, nos vemos y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a seguir siendo fieles a Él. Ánimo, a seguir estudiando. Un placer.